Bueno, buenas tardes a todos los presentes, buenas tardes Cande, María. Es un placer para mí poder moderar esta charla sobre dopaje y bueno, lo primero que creo que todos deberíamos conocer un poquitito es sobre qué significa la CENAD. Bueno, la CENAD, su sigla es Comisión Nacional Antidopaje y es la organización al nivel nacional que va a encargarse de la educación antidopaje, de la gestión de resultados y de los controles antidopaje en todo el territorio nacional. Tiene a cargo esas tres áreas y obviamente su función es la lucha contra el dopaje dentro del deporte y poder llevar adelante un deporte limpio a través de estas tres áreas que lleva adelante. Sí, la verdad que la Comisión Nacional Antidopaje surge en Argentina ya hace varios años. Tenemos que entender que la lucha contra el dopaje está coordinada y organizada a nivel internacional por la Agencia Mundial Antidopaje, que es el órgano rector en la materia, y que a través de un convenio con la UNESCO, que Argentina receptó, es uno de los países signatarios, receptó la Ley Nacional Antidopaje, es decir, que hoy en día para nosotros es ley nacional la lucha contra el dopaje. Y a través de esa ley pudimos incorporar a la normativa argentina todas las disposiciones del Código Mundial y poder hacerlas ejecutables, digamos, a nivel nacional. Es importantísimo el cumplimiento con la normativa que dispone el Código y nosotros a través de esta ley, porque básicamente es lo que nos permite competir en las competencias deportivas más importantes y de las que todos disfrutamos. Acabamos de ver los Juegos Olímpicos de París, tuvimos hace poco el orgullo que sentimos todos por el Campeonato Mundial de la FIFA que ganó la selección argentina. Participar de esas competencias no hubiera sido posible si a través de la Comisión Nacional Antidopaje la Argentina no estuviera dando cumplimiento a toda la normativa que dispone hoy la Agencia Mundial Antidopaje. Bueno, en relación a lo que vienen hablando, también quiero hacer, digamos, extensivo al público de que si quieren hacer alguna pregunta, tranquilamente la podemos realizar. Pero bueno, fíjense que la palabra dopaje, ¿sí?, es una palabra a veces un poco desconocida, ¿sí? Y me gustaría o nos gustaría saber cuál sería la mejor definición que puede haber sobre el dopaje, ¿no? Porque uno agarra literatura, agarra libro y tenemos un montón de definiciones. Sí, primero, a ver, yo creo que siempre cuando doy las charlas digo la palabra dopaje o doping, ya uno se le prenden así los pelos, piel de gallina y parece una mala palabra dentro del deporte, un dedo acusador, ¿qué hiciste? Seguramente hiciste trampa, seguramente buscaste ventaja contra otro deportista. Y hay un documento que se llama el Código Mundial Antidopaje, establecido por la Agencia Mundial, que es el organismo que se encarga de regular el antidopaje dentro del deporte a nivel mundial. Este documento, que es Código Mundial Antidopaje, establece una definición de dopaje y la misma es la comisión, o sea, la acción de una o más acciones que vayan contra las normas antidopaje. Y acá a mí me gusta resaltar que muchas veces pensamos, ¿no?, y relacionamos la palabra dopaje con el uso de una sustancia o de un método prohibido. Y la verdad que no, porque hay muchas maneras más de poder estar cometiendo dopaje dentro del deporte y no solamente puede cometer dopaje el deportista, sino también el personal de apoyo, es decir, entrenadores, personal médico, todo lo que conlleva a formar un personal técnico. Y la realidad es que es bueno saber esto porque solamente lo relacionamos con utilizó tal sustancia para correr mejor, utilizó tal sustancia para tener más fuerza y estamos un poquito lejos de eso. Sí, como bien decía María, hay 11 posibles infracciones y solo las primeras 4 pueden ser cometidas por deportistas. El resto pueden ser también cometidas por, como decía bien María, personal de apoyo que incluye personal médico, cuerpo técnico,
Es decir, que es súper importante conocerlas, además de la presencia o el uso, intento de uso, y evitar o rechazar controles, el incumplimiento de paradero. Esas son las 4 que incluyen solamente a los deportistas. Después hay un montón de otras, como pueden ver, la asociación prohibida, que quiere decir, por ejemplo, estar trabajando o incluso incorporando en el equipo a una persona, ya sea médico, kinesiólogo, cuerpo técnico o deportista, por supuesto, que esté sujeto a una sanción de dopaje, que esté cumpliendo un periodo de inhabilitación para la práctica deportiva. Vincularse con esas personas deportivamente hablando es una infracción. Por supuesto el tráfico, la administración, es decir que hay un montón más de maneras de cometer dopaje. En general tenemos una estadística con María en todas las charlas que damos, empezamos por preguntarle a los chicos, a los deportistas, a quienes nos acercamos a trasladarles este mensaje, y por lo general muy pocas veces, diría que prácticamente menos del 10% de las veces, surge alguna de las otras infracciones posibles, y es importante que las conozcamos, porque también conllevan sanciones severas, como decíamos, no solo para el deportista, sino para el personal de apoyo. ¿Cuáles serían las normas que uno debe conocer específicamente? Bueno, esta es una, por supuesto, conocer qué es el dopaje para no estar cometiendo estas infracciones. Muchas veces pasa que llega un control y como no saben que rechazar un control también forma parte de estar cometiendo dopaje, lo rechazan, dicen no, por miedo, por temor, por desconocimiento, y eso igualmente tiene una responsabilidad para el deportista. Y a su vez hay otra responsabilidad, más allá de estar disponible para un control, que tiene que ver con la responsabilidad objetiva. La responsabilidad objetiva está relacionada principalmente a las 2 primeras infracciones, con la presencia, el uso de alguna sustancia, método prohibido, porque el deportista tiene que ser responsable de lo que ingiere, de lo que utiliza, es decir, de lo que está dentro de su organismo. Hoy vamos a darles algunas herramientas antes de que se vayan para conocer sobre esto, pero estas 2 consideramos que son las normas que tienen que saber como un ABC, como un abecedario, para precisamente ser responsables con esta temática y no por desconocimiento terminen con una sanción y pierdan tiempo dentro de su carrera deportiva. Sí, en ese sentido agregar también la importancia de que conozcan acerca del listado de sustancias y métodos prohibidos. Tiene que ser una biblia para todos los deportistas y el personal de apoyo. Siempre recomendamos, porque también lo recomienda obviamente la Agencia Mundial Antidopaje, no automedicarse y tener en cuenta que muchas veces que caemos en desconocimientos o en no estar familiarizados con esta lista, y es tan sencillo como ingresar, buscar, es fácil, está digitalizada y se puede buscar con el famoso control F para determinar si alguna sustancia, algún medicamento que estoy por consumir contiene, bueno, justamente alguna sustancia prohibida. Bien, buenísimo. Vamos un poquitito a hablar sobre algunas preguntas más sencillas, tal vez, para acercarnos un poco más al público y puedan entender lo que uno viene hablando. ¿Qué piensan ustedes, no? ¿Por qué el deportista se dopa? Bueno, dale, sí, arranca, sí. arranca. No, Vengo mirá, en la mayoría de los casos en los que me ha tocado intervenir, yo antes de estar en el área de educación actuaba como lo que sería el equivalente a la Fiscalía en la Comisión Nacional Antidopaje, es decir, que me tocaba la parte antipática de ser la que acusaba al deportista o personal de apoyo una vez que se recibía un resultado analítico adverso. Entonces tuve la oportunidad de tramitar muchos expedientes, no tantos, por suerte, pero algunos sí, y encontrarme sobre todo con mucho desconocimiento. Pocas veces realmente hubo una intención, incluso siendo en ese momento mi trabajo, determinar si había habido intencionalidad o no por parte del deportista, porque obviamente la sanción no va a ser la misma si se presume que tuvo intención de obtener una ventaja deportiva o no. Entonces, en general, lamentablemente o tristemente es por desconocimiento que incurren en dopaje, y muy pocas veces me tocó realmente encontrarme con un caso en el que te dabas cuenta que había buscado una ventaja deportiva o burlar las normas, y sí,
pasarlas por alto. De mi parte, por ahí más como educadora y aparte profe de educación física, siempre lo que les digo es que conocer sobre esta temática va a la par de interiorizarme en cómo realizar mi entrenamiento, en confiar en mi entrenador de cómo planificar mi entrenamiento, es saber cómo me encargo de la parte de qué ingiero, qué no, o sea, la parte nutricional, es conocer cómo descanso, todo esto que dentro del deporte lo tenemos claro o al menos investigamos y le ponemos muchísima atención para que el deportista pueda mejorar su rendimiento. Hoy hablamos también de toda la parte psicológica y mental y cómo también va influyendo esto en el deportista. Creo que tenemos que agregarle un ítem más que es el antidopaje. Recién Cande decía, la gran mayoría tiene que ver por un desconocimiento. Eso lo veo siempre que vamos dando las charlas. Y la idea es precisamente que puedan entender que dentro de su carrera deportiva poder tener estas charlas, acceder a esta información, mantenerlo actualizado, es al igual que encargarme del entrenamiento, encargarme del descanso, encargarme de la alimentación. Tienen que sumar el hábito. Ayer teníamos justo la charla de Julio también y hablaba de hábitos. Bueno, este es un hábito más que tienen que tomar para su carrera deportiva. Bien, perfecto. Bueno, como verán, entonces el contexto es mucho más global, mucho más amplio en ese sentido. Pero bueno, escuchándola, entonces el deportista no es que nace, sino que lo hacen a veces, ¿sí? Consumir algunas sustancias indebidas. Entonces eso claramente concluye en una situación negativa, obviamente. La siguiente pregunta es sobre si realmente, digamos, hay algo que puedan diferenciar entre lo que es un deportista que utiliza fibras de tipo rápidas o de tipo lentas, o se han topado con una sustancia que sea muy similar entre ambos tipos de deportistas. No sé si se interpretó la pregunta, pero si no la reformulamos. Sí, creo que sí. A ver, las sustancias con las que nos hemos encontrado son súper variadas y las finalidades muy distintas. La verdad es que desde diuréticos para enmascarar el consumo de alguna otra sustancia hasta diuréticos utilizados en sí mismos para la pérdida de peso, pasando por eritropoyetina o salbutamol, que bueno, te deja los pulmones. Por ahí teníamos una corredora, así que hay de lo más variado. No es que podamos establecer un tipo de sustancia específica para determinados deportes. El listado es transversal a todos los deportes y a todas las disciplinas, y lo que sí puede ocurrir es que un tipo de sustancia, en general pongo el ejemplo con la marihuana, hoy una droga muy problemática de consumo social, puede llegar a tener un tratamiento distinto como tal, si se acreditara que su consumo fue fuera de competencia y que la persona tiene un problema de adicciones y se somete incluso a un programa de tratamiento de las adicciones. Pero la verdad es que es importante en ese caso determinar qué deportista o para qué disciplina se consumió. Siempre, como decía, pongo el ejemplo del consumo de marihuana para un tirador al blanco y que te serena, te baja las pulsaciones, ¿no? Ayer teníamos la oportunidad de escuchar a un chico que tira con arco y flecha. Ese tipo de disciplinas probablemente se verían muy beneficiadas con una sustancia de este tipo, por lo que muchas veces te contestan, no, bueno, pero la marihuana no me mejora el rendimiento. Bueno, puede ser que a un nadador que se tire una pileta no, pero ¿por qué no? Sí, antes de competir, incluso en una carrera para serenarse y estar más enfocado, ¿no? Así que... Bien, perfecto. Y sobre ese tema, ¿cómo es que la Senat aborda, ¿sí?, los controles? ¿Cómo es que yo quiero acceder a los controles de la Senat, ¿no? O sea, tengo que ser federado, no federado, yo deportista que voy a una competencia X, ¿me van a hacer un control? Sí, los deportistas una vez que están federados, ya al igual que
cuando asumen esa responsabilidad de cumplir con el reglamento propio de la competencia del deporte, de la disciplina, también lo que está haciendo es comprometerse a llevar adelante esta lucha contra el dopaje y ser responsable precisamente de todas estas normativas, de conocerlas y cumplirlas. Y entre ellas es estar siempre disponible para un control. ¿Cuándo a un deportista se le puede hacer un control? En un evento, va y compite en un evento, o bien en algún entrenamiento. Esos son los momentos. Después tenés otro caso de deportistas que son seleccionados, son deportistas elite, que se los selecciona para ser parte de un grupo registrado de control, se denomina de esta manera, o RTP, por sus siglas en inglés, y lo que se les va a pedir es que 1 hora al día digan dónde van a estar, en qué lugar. Puede ser su casa, su lugar de entrenamiento, en una concentración, fuera a una competencia. Bueno, que 1 hora al día durante todo el año, ¿dónde van a estar? Obviamente esta información la pueden actualizar porque tengo que completarlo en marzo hasta noviembre. En noviembre no sé qué puede pasar. Bueno, pero esto lo pueden actualizar y dentro de ese horario, además de lo que ya dijimos, también pueden estar realizándoles un control. Y aún a menores de edad también. Sí, eso es importante. La verdad que está bueno saber que, como les decíamos al principio, a nosotros nos rige un órgano internacional que la verdad es que por la calidad de nuestros deportistas, que nos llenan de orgullo permanentemente, nos puso y nos tiene ya hace muchos años en lo que se conoce como Grupo 1 o Tier 1, junto con países como Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Y junto con eso obviamente vienen un montón de responsabilidades como organización antidopaje que tenemos que cumplir, y entre ellas está la cantidad de controles por año que tenemos que hacer y la calidad de los mismos. Hoy en día la Comisión Nacional Antidopaje realiza aproximadamente 1.600 controles por año, y la idea es que desde el área de planificación y control se distribuyan esos controles. Es un área sumamente reservada y confidencial. El plan de distribución de testeos lo realiza esta área dentro de la CENAD y se envía para su aprobación a la Agencia Mundial Antidopaje, pero no lo conoce ni el presidente dentro de la comisión. Y lo que se hace desde ese área es planificar controles de manera inteligente, ¿no? Obviamente con un estudio que se hace de las distintas disciplinas, los riesgos de cada disciplina y sobre todo el momento del año en el que van a competir o van a tener clasificatorios y demás, buscar testear en determinados momentos y a determinados atletas. Y por supuesto desde el Código Mundial se establece un deber de colaboración entre los distintos países y las distintas organizaciones antidopaje, por lo que muchas veces deportistas de élite están siendo objeto de controles desde la agencia internacional, la International Testing Agency, que es un organismo privado que contratan muchas federaciones internacionales para que realice controles en los distintos países. O sea que, como bien decía María, los controles pueden ser en competencia o fuera de competencia, y pueden estar coordinados tanto por la Comisión Nacional Antidopaje como por las federaciones internacionales. Bien, o sea que no hay un tiempo específico, arbitrario, sino que puede ser en pretemporada, en temporada o postemporada del deportista. O sea, el deportista tiene que estar 100% disponible para la situación de cuando la CENAD quiera hacerle un control, ¿no? Correcto. Eso es. Bien, ¿qué pasa con el procedimiento? ¿Cómo se realiza el procedimiento de la toma de muestra? ¿Sí? O sea, ¿hay algo muy específico? Me gustaría que las respondan Cande, María, primero. No hay un orden, así que de las dos me gustaría escucharlas. ¿Ya nos pasamos el video? Bien, creo que sí. Ahí está. Bueno, explicar el proceso en sí de toma de muestra. Sepan que los controles pueden ser de sangre, orina o sangre seca. Explicar el control nos va a llevar como media hora más, así que dentro del programa educativo de París 2024 lo que hicimos fue un video junto con la Comisión de Atletas del COA y la Asociación Olímpica Argentina, y junto con los deportistas que ya han pasado por varios controles. Les pedimos que a la nueva delegación que iba a estar yendo a París 2024 y también a todos los deportistas que vamos capacitando en las charlas, que pudieran hacer este video, que es más cortito que nuestra explicación. Así que lo seleccionamos hoy
para que puedan conocer un poquito Seguramente más. cuando estés en París durante los Juegos Olímpicos te hagan controles de orina, de sangre seca. Probablemente ya lo sabías. A muchos de nosotros nos los hicieron muchas veces. Por eso te recomendamos algunas cositas. Negarte no es una buena opción, así que cuando un oficial se acerque y te notifique que fuiste seleccionado para un control, te decís que sí. La credencial, esa que te costó tanto y que te hace llevar de recuerdo para toda tu vida, súper importante que la tengas encima siempre, porque es la única que te identifica para cuando te hacen un control. Así que solamente sacátela para dormir y para ducharte. Tratá de ir lo antes posible a la estación de control, pero recordá que podés solicitar una prórroga. Este es un derecho que nos ganamos, así que aprovechalo y úsalo cuando lo necesites. Si solicitaste una prórroga y te lo otorgaron, asegúrate que el oficial no te pierda de vista y que entienda a dónde vas y qué vas a hacer. Recordá que tanto yo como cualquier otro personal de apoyo podemos acompañarte al control si vos lo querés. Ya en el puesto de control es importante que recuerdes elegir al menos entre 3 kits. Una vez que estés adentro del lugar de extracción, no importa cuál sea el método que tomen para realizarte la muestra, si es orina, sangre o sangre seca. Lo importante es que te asegures que los materiales estén bien sellados. Sos vos la única persona que manipula los materiales. Si sentiste que algún derecho fue vulnerado o que algo en el procedimiento no estuvo bien, recordá pedir el formulario suplementario. Por último, revisá la información del formulario de control, firmalo y listo. No te olvides de guardar ese formulario en una carpeta digital porque tu muestra se guardará por 10 años. Y como siempre decimos, no recibir noticias es una buena noticia. Bueno, ahí, además de haber escuchado un poquito algunos derechos de los deportistas y sobre todo también obligaciones, vos nos preguntabas un poco por el proceso, más allá del proceso puntual de toma de muestra que acá está sintetizado bien por nuestros atletas. La realidad es que como termina el video dices no recibir noticias es una buena noticia. Eso nos suelen preguntar mucho los atletas, qué pasa o cómo se enteran si dio todo bien. Bueno, la realidad es que si da todo bien no van a recibir ninguna notificación, por eso terminan diciendo no recibir noticias es una buena noticia. Solamente el laboratorio nos informa en el momento en el que algún resultado dio positivo por una sustancia o método prohibido o en todo caso atípico que implicaría iniciar algún tipo de investigación más profunda. Y algo también para aclarar, en el caso de menores de edad, recién la veían ahí a Pau Pareto, ella viajó este año con la delegación pero como personal de apoyo, no como deportista, y ella decía si querés no, te podemos acompañar. Ese es en el caso de deportistas mayores de edad. En el caso de deportistas de menor edad, sí o sí tienen que ir acompañados por un adulto. Puede ser personal de apoyo u otro deportista que sea mayor de edad también. Pero en ese caso es obligatorio, no es opcional. Bien, bueno, evidentemente la toma de muestra es sumamente importante en cuanto al sellado que tiene que estar todo esto. Ahora, si bien ahí explicaba nuestro querido deportista que no recibir noticias es una buena noticia, ¿qué pasa cuando se recibe la noticia? ¿Cuál sería el siguiente paso a seguir en ese tema? Bueno, cuando recibimos en primera instancia nosotros como Comisión Antidopaje un resultado analítico adverso o en su caso la denuncia de la comisión de alguna de las otras infracciones, se inicia desde el área de gestión de resultados una primera investigación en donde lo primero que hacemos es determinar si el deportista tenía una autorización de uso terapéutico para la sustancia que fue detectada, si el deportista había cometido alguna infracción previamente o no, porque eso obviamente va a tener que ver después con el nivel de la sanción que solicitemos. Y en esa investigación inicial también determinamos si el deportista se trata de un deportista de nivel nacional o nivel internacional, porque a partir de ahí va a depender a dónde podría apelar su sanción en caso eventual de querer hacerlo. Una vez hecha esta investigación inicial, en donde también nos apoyamos con un panel de médicos expertos que nos ayudan a clarificar un poco las circunstancias, ¿no? Porque obviamente yo, por ejemplo, cuando estaba en ese área soy abogada, muchas veces no entendía para qué determinada sustancia y como les explicaba antes, no es lo mismo que un boxeador haya consumido un diurético 2 semanas antes de dar el pesaje para competir
ahí se puede inferir absolutamente una intención de dar un pesaje menor. Entonces, con la ayuda de expertos médicos empezamos a entender la sustancia, para qué pudo haber sido utilizada, y comienza lo que es un procedimiento digamos, ya con notificación al deportista o personal de apoyo involucrado, en donde se le va a dar una primera instancia para responder a las presuntas infracciones, que haga su descargo, que ofrezca la prueba que considere, bueno, y ocurridas un par de intercambios que no los quiero aburrir porque se pone un poco técnico jurídico, se da finalmente intervención a los tribunales nacionales antidopaje, que esto es importante que sepan que son tribunales independientes que funcionan hoy en la Universidad de Buenos Aires, particularmente en la Facultad de Derecho, que no tienen nada que ver con la Comisión Nacional Antidopaje. Es un tribunal que funciona y opera, como dije, de manera absolutamente independiente e imparcial, y tiene su instancia de apelación, pero en el caso de deportistas internacionales ya la apelación sería al Tribunal Arbitral del Deporte con sede en Suiza, al TAS o TAD, como se conoce. Bien. Bueno, dos preguntas voy a hacer, ¿sí? Una cada una. En primer lugar, saber, por ahí capaz que hay muchas palabras técnicas y por ahí uno puede, digamos, generar cierta confusión, y vamos directamente hacia el derecho. ¿Cuál es digamos, la pena que cabe, ¿no? O sea, ¿cuánto? ¿Voy 10 años, 15 años? ¿Me corren directamente? ¿Cómo es eso? Bueno, esa como abogada me toca a mí, ¿no, Mary? Después voy con María. Creo que está súper apuntado. A ver, las sanciones en principio, las dos grandes clasificaciones que podemos hacer tienen que ver con sustancias específicas, que entonces la sanción que cabría sería en principio de 2 años, o sustancias no específicas, en cuyo caso la sanción inicial, o sea, desde donde partimos, sería de 4 años. A partir de ahí, obviamente, en función de cada expediente podrá haber atenuantes o agravantes. Es importante que sepan que los atenuantes son complejos, es difícil de probarlos, como María explicaba antes. La sola presencia de una sustancia hace presumir la responsabilidad del deportista. Pero además de lo que tiene que ver con esta sanción de quedar excluido de la práctica deportiva, me parece importante que sepamos que, al ser, como dije antes, o sea, el dopaje es transversal a todos los deportes, esa sanción se aplica y corre para todos los deportes, todas las disciplinas. Es decir, que si a mí me detectaron o me sancionaron mientras era jugadora de hockey, no puedo después volcarme a ningún otro deporte federado. Quedo sancionada por la cantidad de años que corresponda. Y eso incluye además la pérdida de todos los premios, puntos, medallas, becas económicas, premios económicos también. Así que las sanciones son tristemente muy severas. Bien, bueno. Y María, te hago una pregunta. ¿Cómo ves el futuro de esto? ¿Qué pensás? ¿Crees que el mundo del doping puede erradicarse? ¿Se puede prevenir en algún porcentaje elevado? ¿O en algún momento tendremos unas olimpiadas con una categoría de dopados? ¿Qué pregunta? Creo que no. Aunque trabajo acá y doy las charlas. ¿Pero por qué digo esto? Porque somos seres humanos, siempre es parte de las clases que doy, ¿no? Esto de la ética, la moral. Y creo que el ser humano va a buscar la manera que quiera buscar de llevar adelante su propia carrera profesional. Siempre digo que nació primero el dopaje antes que el antidopaje, con lo cual el dopaje siempre va mucho más adelante que las regulaciones antidopaje que podemos llegar a tener. Sí, el mundo ideal sería que el deportista pueda entender que es por un cuidado de su salud, que es por mantener vivo el espíritu deportivo, buscando la excelencia deportiva, basándose en su talento natural. Pero mientras haya personas que no lo vean de esa manera, el dopaje va a continuar. Por eso es importante que el área
principalmente educación y todas las regulaciones que se van haciendo, pueda realmente hacer un clic y decir, tenemos que saber, tenemos que involucrarnos para que precisamente cada vez el porcentaje vaya bajando. Pero como dije antes, a veces parece difícil porque el dopaje tiene más historicidad que el antidopaje. Bien, bueno, no sé si habrá alguna pregunta del público. Tenemos tiempo de una pregunta. Bien. Acércate aquí, por favor, Banchi, vení. Vení, así tenemos el micrófono, porque estamos con el tiempo justo. Qué linda charla, ya vamos a felicitar y agradecer, Banchi. Después le voy a hacer muchas preguntas cuando terminen. Cosas que me intrigan. Les quiero preguntar por el tema del resultado. Yo vengo del ambiente del deporte, del atletismo, y a veces nos enteramos la noticia un año después. O dicen, este atleta, bueno, fue doping positivo en 2022 y todo ese tiempo siguió compitiendo. ¿Cómo es eso? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Por qué sigue compitiendo si ya hay un llamado de atención? Bueno, a ver, varias cuestiones ahí. En primer lugar, el procedimiento es sumamente confidencial. Entonces, cuando nos llega la notificación de un resultado analítico adverso, no podemos dar a conocer, de hecho, ni el laboratorio sabe a quién corresponde esa muestra que analizó. Y a lo largo de todo el procedimiento estamos obligados a mantener estricta confidencialidad. Ese procedimiento puede llevar, idealmente debería llevar 6 meses, eso es lo que nos pide la Agencia Mundial Antidopaje, pero sabemos que la realidad no es esa. Hoy en día yo tengo que notificar a un deportista, la Senad está en Buenos Aires, un deportista que vive en Salta, y hasta que le llega la notificación del correo, la recibe, contesta, en fin. Entonces eso consume varios meses. El deber de confidencialidad termina, es otra de las sanciones que no mencioné, cuando finalmente se dicta un laudo condenando a ese deportista por doping. Entonces parte de la sanción es dar a conocer el nombre del deportista, el deporte o la disciplina y la sustancia y el periodo de inelegibilidad. Además te agrego que una vez que llega el resultado analítico adverso, si la sustancia que se detectó es una sustancia, como dije antes, no específica, corresponde suspender automáticamente al deportista. En ese caso, notificamos de inmediato a la federación correspondiente, tanto nacional como internacional, y al deportista, y ahí se lo suspende automáticamente, no puede competir más. Pero si la sustancia es específica, que hay un montón de sustancias específicas, el deportista, mientras está, digamos, sometido al procedimiento y hasta que se determine si es culpable o inocente, puede seguir compitiendo. Esas son un poco las... Nada. Mariana, ¿querés agregar algo más? María, digo, ¿querés agregar algo más? No, perfecto. Bueno, fuerte el aplauso. Hermosa presentación. Cuánto aprendizaje de parte de la doctora Candelaria Moirano, la licenciada en Educación María Repetti, responsable del área de Educación de la Comisión Nacional de Antidopaje. Fuerte el aplauso para ellas. Invitamos al secretario de Deportes de Radatili, Jorge Mérida, a entregar unos presentes de parte de esta Expo Deportes. Gracias a Manuel Pasos. Un aplauso para Manuel, gran moderador, el doctor Manuel Pasos. Y gracias a Jorge Mérida, uno de los grandes deportistas de alto rendimiento de nuestra provincia. Y gracias a Candelaria Moirano y a María Repetti por esta gran demostración y cuánto aprendizaje. Gracias a ustedes. Fuerte el aplauso, por favor.